Verónica, ¿qué tal, Juan? Muy bien, Luisma. Entusiasmados. Bueno, tanto como entusiasmados. Bueno, es comentábamos ahora que es vuestra primera vez en un podcast, ¿no? Sí. Bueno, pues bienvenidos al podcast de Asturias Power, ¿no? Que es de lo que se trata, de que yo creo que es la primera vez que grabo así con... O sea, de esta manera es la primera vez que grabo con dos invitados en este sentido, porque hasta ahora yo creo que lo habíamos hecho siempre con uno, y en estas instalaciones, en este sitio donde estamos ahora, es la primera vez. Así que bueno, vamos a probar a ver cómo queda, ¿vale? Bueno, Juan y Verónica, lógicamente, nos vienen a contar un proyecto en el que están lanzando, que están emprendiendo, después de una trayectoria que nos irán poco a poco desgranando. Pero os voy a hacer las preguntas que vengo haciendo ahora desde que arrancamos esta nueva temporada del podcast a los invitados e invitadas, un poco de gustos, de preferencias, ¿vale? Cosas que os gustan de Asturias y entonces, como sois dos, vais a tener que contestar de manera doble, ¿no? Empezamos siempre por Verónica para darle preferencia y después ya contesta Juan. Lo primero es, ¿de dónde sois? Yo de Salas, es fácil. Yo, de Oviedo. Muy bien. ¿Sitio preferido de Asturias? No, pues yo soy repetitiva, lo siento. Es mi casa, o sea, mi hogar es Salas. Yo no tengo opinión libre, pero claramente Salas está muy bien. Me estoy aficionando a la parte oriental últimamente, ¿eh? Muy bien. Yo siempre digo que también vale no barrer para casa, ¿eh? O sea, eso de barrer para casa está muy bien, pero lógicamente también hay que ser políticamente incorrecto si merece la pena, ¿eh? O sea, que no siempre hay que tirar para el sitio donde uno... ¿Comida favorita? El pote. Ah, bueno, yo me sumo al pote también. Sí. Yo soy de Potes y sidra. ¿Si hay sidra? O sea, pote con sidra. Sí. Ay, yo prefiero vino. Pues yo eso no lo he probado. El pote con sidra nunca. Sin mezclar. Sí. Si es posible. Muy bien. Y pote con buen compango, ¿no? Sí. Y Sí. compango al final o mezclado todo. Todo mezclado. Todo mezclado. Y Y con pan. pan. Y pan. Vale, Sí. vale. ¿Qué tipo de música os gusta? Pues a mí casi toda, la verdad. Quitando esta nueva moda, el reggaetón, que bueno, también dependiendo del artista lo puedo tolerar, pues de todo. Jazz, clásica, rock, pop. Yo soy más tradicional. Yo aquí en Asturias pasé buenos años de tuna en su día y algo quedó. O sea, pero ¿te estuviste en la tuna de la universidad? ¿Cuántos años? Todos los que pude. Sigue. Ah, ¿sigues de tuno? Ostras, eso es muy bueno. Bueno, O sea, ¿eres el tuno más veterano de la Universidad de Oviedo? no, que va, la competencia es feroz. ¿Ah, sí? Hay auténticos, no profesionales, porque esto no se vive nunca, pero entusiastas. Ostras, qué bueno, mira, eso nunca lo hubiese pensado yo, que todavía había gente en la tuna, o sea, que allende los años, ¿no? Pues, permanecen y se establecen como tuneros. Sí. Las cosas, lo bueno que tiene el tiempo es que al final lo bueno deja pozo. Oye, otra pregunta. ¿Qué os gustaría conocer que no conozcáis? Yo no sé si está dentro de lo que preguntas, pero voy a aprender a tocar el cajón Ajá. a partir de mañana. ¿Y por qué a partir de mañana? Porque tengo mi primera clase. Ajá, vale. Pues, ¿ves? El cajón flamenco. Vamos a ver. A mí siempre me gustó, ¿eh? Y yo creo que se me va a dar muy bien porque yo de pequeño practiqué la batería y el ritmo lo tengo también. O sea, yo si me pones una tabla y hay que sacarle el ritmo, le sacamos el ritmo. Otra cosa es que las manos se posicionen donde tienen que posicionarse para hacer las distintas variaciones de sonido, ¿no? Pero me gusta ese sonido que revibra un poco, ¿no? Que tiene como un deje también de reverberación, ¿no? Cuando pulsas o cuando golpeas la caja, a mí me gusta. Mira, pues yo, yo quizá ahora porque tenemos poco tiempo, ¿vale? ¿Pero hubo algún momento pero en el que tuviste más tiempo? Sí, bueno, pero sí. Y me gustaría retomar el ir a hacer excursiones, ¿no?
simplemente, aunque sea un domingo, o sea, ya no te digo ya no pido un viaje largo, o sea, no te digo me encantaría ir a una Navidades a Laponia que también me encantaría, pero yo como poder tener un domingo para ir de excursión a algún sitio, ya aunque sea viaje de un día, ya me bastaría. Pero me encantaría. ¿hace mucho que no tenéis vacaciones o qué? Pues Vacaciones de desconectar, no sé cuándo las tuvimos. Bueno, sí, hará un par de años igual. Pero de desconectar, realmente no desconectas. Bueno, es que eso es un tema complejo, el tema de la desconexión hoy en día, ¿no? Yo creo que al final, para desconectarte lo tienes que plantear muy seriamente y eliminar ciertos elementos que tenemos ahora como muy dentro de nosotros, ¿no? Como son los dispositivos móviles, que yo creo que son los que nos impiden fundamentalmente estar concentrados, ¿no? O centrados en las cosas que deberemos de estar. sí, luego tienes que tener si te quieres ir, o sea, esa desconexión como entendida, me voy de vacaciones y paro todo, ¿no? Tienes que tener en quién delegar. También. Y nosotros de momento pues somos somos lo que ves y media persona que está, o sea, no es imposible. Entonces, bueno, decía Juan si era esa la respuesta a la que acaba de dar de la caja. La última pregunta que suelo hacer es ¿qué te gustaría hacer que no hayas hecho? Podría ser eso, pero también hay otras muchas cosas que seguramente os gustaría hacer o os gustaría practicar o os gustaría experimentar. Además, aquí ha habido respuestas muy, muy, muy extremas también, ¿eh? Con lo cual, sentiros libres de decir. Chicas primero. pues mira, yo, aunque ya se me van quitando las ganas, pero siempre tuve ganas con la edad te vuelves más responsable, como más precavido, ¿no? Pero yo lo de tirarme en paracaídas, Bueno, me encantaría. esa no está. Parapente, paracaídas, parapente en Río de Janeiro. O sea, tiene que ser, ¿no? No está mal esa, ¿eh? ¿Tirarse tú también, Juan? Yo sé si se tira ya me tiro yo. Faltaba más. Pero juntos no, con un monitor cada uno mejor, ¿no? Eso sobre la marcha. Por si acaso. Ya se decidirá. Bueno, dicho o hecha esta presentación de ambos por esas, digamos, preferencias o gustos que intentamos sacar a los invitados y a las invitadas, ¿cómo os conocisteis? Pues ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos hace 19 años. O 25 años. Bueno, no hay imágenes, no estamos grabando, no grabamos el podcast, pero bueno, también estaría bien tener imágenes para que vierais las caras, ¿no? Que se ponen en estos momentos de indefinición. No, nos conocimos en la universidad, o sea que imagínate. Hace ya casi 24 años. Bueno, 24, por ahí más o menos. hace 30. ¿Y estudiabais la misma carrera? No, casi. Yo ADE y Juan Economía. Bueno. Vamos a ir hacia atrás, ¿vale? Vamos a ir hacia Salas, ¿no? Y hacia Oviedo. Juan, ¿siempre viviste en Oviedo? ¿Te criaste en Oviedo? ¿Naciste en Oviedo? Yo nací en Oviedo, sí. ¿Y estuviste toda tu...? Yo estudié aquí el colegio, luego la universidad, menos un año que marché a Escocia. Y después yo marché a Portugal. Ya Verónica y yo salíamos juntos de aquellas, y de Portugal fui a Madrid, volví un año a Oviedo. Bueno, te moviste ya por tema profesional, pero digamos que tu crianza infantil, adolescente y universitaria ya, pues fue en Oviedo fundamentalmente. ¿Y qué recuerdos tienes de esa época ovetense, de la infancia, de tus primeros años estudiantiles por la capital del Principado? Jolines, pues tengo sobre todo de colegio, los amigos, sabes que estás muy protegido. ¿Dónde estudiaste en Oviedo? ¿En qué cole? En el Meres. En el Meres. Bueno, eso no es Oviedo, eso es... ¿O es por Asiero? Meres es por Asiero. Es Siero, ¿no? Sí, me parece que sí. Y cuando estabas ahí estudiando curso, ¿inquietudes? ¿Ya tenías inquietudes, algún tipo de inquietud o no? ¿O fuiste...? No, a mí me gustaba la química de aquellas, en cuanto a inquietudes académicas. Y inquietudes musicales, por ejemplo, pues también. En el grupo de rock y ese tipo de cosas. ¿Y estudiaste música? ¿Llegaste a estudiar música, a cursar algún estudio de música? ¿O fue...? No, formalmente no. Y formalmente poquita. Más bien sobre la marcha. Improvisando. ¿Y Verónica? Tú, porque claro, la gente no es lo mismo estudiar en Oviedo
tener ese núcleo de amistad en una ciudad grande, en la capital, en este caso del Principado, que estudiar en Salas y criarte en Salas, en un pueblo. Que yo soy muy defensor de los pueblos, porque yo me tocó también criarme en entornos, como digo yo, controlados, aunque bueno, yo creo que en aquella época, hace 20 o 30 años ya, yo creo que casi todos los espacios eran bastante controlados, ¿no? Porque al final vivieras en Oviedo, pues hacías la vida de tu zona, ¿no? de tu barrio, ¿no? Y en el caso de Salas, pues me imagino, yo que viví en muchos sitios, entre otros, por ejemplo, en Navia o en Sotrondio o en Villaviciosa, pues también, ¿no? Te gestionabas en ese entorno familiar y cercano. Pero Salas... Pero claro, yo recuerdo una libertad, y eso que, ojo, mi madre era muy estricta, ¿eh? O yo siempre lo pensaba así cuando era pequeña, porque luego ahora me veo a mí con mis hijas y digo, bueno, yo era una privilegiada, porque sí que tenía una libertad que ahora no veo que en esta sociedad que tenemos hoy en día puedan tener. Entonces yo, sobre todo, bueno, recuerdo la familia, porque claro, vivía en una casa, estaba mi abuela, mi tía, los perros de mi tía, o sea, había mucho movimiento. Y luego esos veranos largos, interminables, que te ibas con la bici por todos los pueblos, o sea, no estabas solo en Salas, es que te ibas a Godán, te ibas hasta Camuño, excursiones. Es que yo creo que es un lujo, ¿sabes? Por monte a través. Sí. O sea, y digo, ¿cómo nos íbamos montaña a través? Y es una maravilla. Bueno, experimentar, ¿no? Recuerdo, sí. Esa época experimentabas, podíamos, ¿no? hacerlo. Y me acuerdo cuando yo, por ejemplo, que hice siempre mucho deporte, y me acuerdo en Navia, cuando salíamos a correr de noche, que yo tenía en Navia pues 10 y 12 años, ¿sí? O sea, hice quinto y sexto de GB en Navia, todavía lo recuerdo, pero me recuerdo perfectamente salir del colegio corriendo hacia la poza de Navia, y esas noches de frío, de otoño, de invierno, que llovía y tú ibas corriendo con todo el entusiasmo del mundo, ¿no? Y en un entorno que después tú llegabas a casa con mucha tranquilidad, ¿no? No había esa sensación a veces de peligro, ¿no? Que ahora quizás por todo, bueno, porque la gente nos protegemos más, y porque al final pues también la sociedad ha cambiado, y bueno, para cosas buenas y para cosas no tan buenas, ¿no? Nos volvemos quizás un poco paranoicos a veces. También, sí, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Pero bueno, digamos que está bien añorar esos momentos de la infancia, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo viviste ese salto del pueblo cuando estás en el instituto? ¿También tenías inquietudes en esa época de bachiller que te tocó? ¿Sabías qué querías ser o no? A mí me costó, bueno, yo lo primero, yo desde pequeña siempre le decía a mi padre que yo quería viajes de maleta. Me encantaba viajar. O sea, y en cuanto pude, encima tuve la suerte que enseguida mis padres en octavo de GB ya me mandaron a Inglaterra por el verano. O sea, ya empecé a irme fuera. Bueno, que eso también es algo... Te ayuda. Y que no era habitual en los pueblos. No, es decir, quizás era más habitual en las ciudades, por los grupos familiares X, ¿no? Pero que no era tan habitual en los pueblos que una menor se fuera de viaje, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un poco coincidencias, ¿no? Pues mis padres tenían una amiga en Grau que tenía una academia de inglés, entonces mucha gente de Salas de mi época nos fuimos con ella a Inglaterra por esa conexión. Oye, que tienes una persona de confianza y entonces te animas a hacerlo, que si no a lo mejor no se hubiera dado el caso. Y luego mi padre era de Oviedo, entonces yo me pasaba todo, me gustara o no, que había momentos que me prefería quedar, pues me pasé la mayor parte de mi infancia pasando los fines de semana en Oviedo. Vale. Con lo cual ese salto no fue tan brusco, porque yo ya conocía gente, tengo familia, primos en Oviedo. También es verdad que esos viajes no son como los de ahora, ¿eh? No, era horroroso, era horroroso. Llegar de Salas a Oviedo, igual que era llegar de Navia a cualquier otro sitio, ¿no? Porque tenías que pasar por la Nacional. Sí. Y era cansina y complicada, ¿no? Por todas las curvas que había. Sí, horroroso. Horroroso. Oye, y cuando os toca escoger carrera, Juan, coges esa parte, digamos, que te llega de economía, finanzas. ¿Con qué objetivo? Fue un poco accidental. Yo realmente hubiera hecho químicas. Mi madre, ¿Y por qué no? Como mi madre.
Pues no te puedo decir. Yo creo que en algún momento me entró un calentón y decidí que quería, no sé, cosas que te pasan con 18 años, ¿no? Pero la verdad es que no me arrepiento nada. Al final te siguen gustando las cosas, tienes una visión muy amplia con economía y sin embargo lo que es la vida. Ahora mismo utilizamos la química de BUP prácticamente en todos los días, todo lo que hacemos. En vuestro trabajo actual, lógicamente. Sí. Pero bueno, la parte, claro, es imprescindible, la parte de economía, de empresa, para lo que estamos haciendo ahora también, es que es básico. Y antes de llegar al proyecto actual, que lógicamente llegaremos, ¿cómo evolucionaste en tu caso, Juan, profesionalmente? O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo te enfrentaste a esa primera oportunidad laboral, estando estudiando y buscándote las habichuelas? Y después, ¿cómo fuiste volando por el mundo? Pues mira, mi primer trabajo básicamente fue en Portugal. Y yo era el único español de una empresa durante el primer boom de las .com. Era el único español de una empresa de 20 personas. Y cuando marché al final eran 200 personas. Eran todos ingenieros, nadie hablaba español. Y no me quedó más remedio que aprender portugués en los 3 años que estuve allí. 3 años que realmente pasaron muy rápido. ¿Y dónde era? ¿En Portugal? En Lisboa. En Lisboa. Fue cuando la Expo, más o menos, calcula entre el 96 y el 99. Y ahí aprendí a programar. Y la verdad es que viniendo con una formación de económicas, aprender a programar ahí porque tenías que poner un poco de orden en una empresa que era muy divertida, muy caótica, porque hacíamos programación de routers, especialmente en aquella oleada. Lo pasé muy bien. Luego ya fui a Madrid a trabajar en consultoría, no me gustó tanto, marché a Estados Unidos y de Estados Unidos saltamos a China, pero ya como empresarios. Y en esos cambios, digamos, profesionales que uno da, en tu caso, el estar una primera etapa en Portugal, después tener la oportunidad de irte a Estados Unidos, ¿son cambios que tú buscaste, que tú provocaste, o son cambios que te encontraste en el camino de tu trayectoria, digamos, Bueno, al final es hacer experimentos. O sea, cuando realmente llegas a un momento en el cual dices que, jolín, pues esto ya he aprendido, pero me gustaría pasar página, y eso con 20 y pocos años pasa relativamente rápido, ¿sabes? Pues te animas a dar el salto. ¿Y en Estados Unidos en qué sector trabajaste? No, yo en Estados Unidos no trabajé. En Estados Unidos fui a hacer un máster. En un momento que vi que estaba un poquitín atascándome en la parte de consultoría, pues se me ocurrió que, bueno, que por qué no intentar hacer un buen máster en Estados Unidos y ver qué se podía hacer ahí, ¿no? Por ampliar horizontes. ¿Y ahí ya estabais juntos? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Desde sí. cuándo ibais juntos? Si se puede saber. Desde el 94. No, ay, ¿Ves? Otra vez, ya dudan. 95. Hay que defender siempre el primer cálculo. ¿Y cómo vivíais esos momentos de separación? ¿Costó un poco? Mira, yo todavía me acuerdo. ¿Tú te acuerdas del IRC? ¿Qué era el IRC, Sí, Juan? sí, ¿Te acuerdas? sí, los utilicé. Pues yo lo llevaba fatal, porque pensaba que no me contestaba porque estaba con otra. y claro, y las comunicaciones eran horrorosas. Y yo me ponía malísima. Bueno, lógicamente cuando uno lleva tantos años con una pareja y encima tenéis dos hijas, ¿no? Lógicamente hay de todo, ¿no? Sí, yo siempre digo que hay momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos de sufrimiento, momentos de más compadreo, ¿no? Como digo yo, porque es fundamental también evolucionar, ¿no? Con los años. Os lo dice uno que lleva desde los 17 años también con su pareja, con Susana, ¿no? Que me iba aguantando desde entonces y ayudando además, o bueno, ayudándonos mutuamente, pero yo creo que ella me ayuda más a mí que la ayudo yo a ella. Y en tu caso, Verónica, ¿cómo fue ese paso por la universidad y los primeros trabajos profesionales? Pues a mí no me motivaba nada la universidad. Es más, yo hasta que no conocí a Juan, no empecé a centrarme y a sacar buenas notas a partir de ahí, ¿no? Porque Juan, no tenía ¿por qué dices que no? ¿Giras la cabeza? ¿Por qué dices que no? Pues yo dije, a mí esto no me
la había hecho también así un poco porque no sabía muy bien qué estudiar. A veces no lo tienes claro, ¿no? Bueno, es que yo creo que es complicado tenerlo claro Sí. en esos años. Y dije, bueno, lo conocí a él y dije, pues bueno, voy a ponerme en serio porque hay que pasar por ahí. O sea, no tardé, o sea, hice el año, o sea, tardé como medio año más, tampoco creas tú. O sea, y la iba llevando, la sacaba, pero como que no estaba motivada, o sea, lo hacía por obligación. Entonces, claro, y hay una diferencia. Y tú ves mis notas, que las iba pasando todas normalitas, y cuando conozco a Juan empiezo a sacar todo. Hasta me llama un profesor y me dice, oye, para felicitarme, no te conozco, y es raro que dé una matrícula sin conocer a la persona. Y digo, es que no, es que esta es la segunda vez ya. Y no fui a clase porque ya había ido. O sea, que hubo un cambio muy, muy importante. Y yo en el último año también de carrera ya decidí, o sea, yo ya empecé a tomar alguna asignatura relacionada con el medio ambiente. Ajá. Porque me gustaba ese ámbito, empezaba a oírse más, a hablar de todos los sistemas de gestión medioambiental, la organización del medio ambiente, la parte social. Y ya justo cuando acabé la universidad ya busqué un máster en Madrid, en la EOI, para hacer en temas de medio ambiente. De ahí ya cogí unas prácticas en ese área, el primer año que venía el máster y unas prácticas. Estuve en el MINER con las subvenciones ATICA, que era control de subvenciones en temas de medio ambiente. Y ya decidí, bueno, pues ya seguí consultoría medioambiental en Madrid, que me mandaron a Asturias. Mi primer sistema de gestión medioambiental fue el de Arcelor Gijón. Bueno. Tuve que dar formación también a toda la plantilla. fue duro aquello. Y ya seguí en ese ámbito. Y cuando Juan se fue a Estados Unidos, a mí me dio mucha, porque a mí me gustaba viajar, me dio mucha envidia y dije, yo también me quiero ir. Me busqué la vida, estuve yendo allí, iba de visita y entonces aprovechaba a ir a eventos de estos de empleo y al mismo tiempo hice la solicitud para entrar en un máster de ingeniería de sistemas, pero enfocado también en toda la parte de medio ambiente y transporte. Bueno, me admitieron y al mismo tiempo pues me llamaron para hacer un internship en la Agencia de Protección Medioambiental en el área de residuos. Así que estaba encantada. Compaginé las dos cosas. Ajá. Porque y la verdad es que pues genial. Y luego quería volver a España porque bueno, podría haber intentado Estados Unidos, pero la verdad es que es complicado, para seguir con trabajar centrado en el área de medio ambiente. Pero fue cuando Juan había montado una empresa con una compañera suya de máster con China. Juan iba a estar en España y su compañera iba a estar, su socia iba a estar en China, pero la socia dijo que es que en Barcelona se vivía muy bien. Y entonces os fuisteis para China. Y entonces nos fuimos a China, sí, a acabar el proyecto. Y lo que pasa es que cuando acabamos el proyecto ya teníamos otros dos empezados y te vas liando y... Claro, me dice, es que tengo que acabar esto. Me pidió ayuda, encima justo que acababa yo. Bueno, yo personalmente también estaba pasando una época delicada porque había fallecido mi padre cuando estaba en Estados Unidos y fue muy duro. Uh-huh. Y entonces dije, bueno, pues no voy a separarme. No, habíamos estado toda la vida persiguiéndonos. Uh-huh. Digo, no vamos a seguir. Ya China me parecía muy lejos. Digo, pues ya nos vamos, nos acabamos de casar. Digo, pues ya nos vamos. Os vais juntos para allá. Y te ayudo. ¿Y ese proyecto en qué consistía, Juan? El proyecto, o sea, digamos, el emprendimiento que hicisteis y por el que fuisteis a China, esa primera empresa, esa empresa que... Pues mira, fue cambiando. Originalmente consistía básicamente en ayudar en desarrollar el mercado de sidra en China. Uh-huh. ¿Vale? Para lo cual pues estuvimos varios años creando una marca nueva para sidra Gaetero, entonces adaptando el producto, haciendo test de mercado y la verdad es que te enfrentas a un sitio que es como Marte, porque tú vas con unas ideas preconcebidas de lo que le gusta a la gente y no es así. ¿Y por qué China? ¿Por qué ese proyecto nace pensando en China? Bueno, porque era un buen momento. Había acabado China de entrar de firmar un acuerdo de Interfibras, había muchísimas oportunidades dentro de lo que es el comercio internacional y nosotros desarrollamos la empresa básicamente en tres áreas. Una área que era consultoría para empresas chinas españolas que querían entrar en el mercado chino. Otra área que era comercio internacional puro y duro, básicamente ayudar a empresas españolas y de otros países a comprar allí. Y otro área que era desarrollo de proyectos de energías renovables
en China, que de aquellas estaba empezando, hablamos del año 2005. Y la verdad es que había muchísimo potencial. Había muchísimas dificultades también, lo que pasa es que como llegas nuevo no lo sabes. Luego te vas dando cuenta de cómo tienen repartido el mercado ahí entre las empresas estatales y las dificultades que tiene una empresa extranjera para meterse según en qué sectores. Pero bueno, lo teníamos organizado así y luego la empresa fue cambiando a lo largo de los... ¿Cuántos estuvimos ahí? Pues en total hasta el 17 con empresa allí. Sí. No, 17 no, perdona, hasta el COVID. O sea, Hasta el 20, el 21 yo creo que ya... O sea, ¿cuántos años estuvisteis en China? Viviendo estuvimos hasta el 12, básicamente. A partir del 12, pues vivíamos allá aquí en Asturias, pero yo cada mes o 2 meses iba allí, estaba una semana o 15 días. Teníamos un muy buen equipo allí, bien motivado, con muy poquita rotación, y podríamos llevar aquí la parte comercial mientras que ellos hacían la parte de ejecución. Y eso, por ejemplo, ¿contasteis con algún tipo de apoyo, digamos, institucional para abrir allí o fue todo por vuestros medios? ¿Cómo os apañasteis para llegar a China? No, llegamos por nuestros medios, pero sí que luego contamos con el apoyo de ICEX tuvimos 2 becarios, ¿verdad? Para la parte, sí, dos becarios de internacionalización. Uh-huh. Y yo no sé si porque tuvimos 2 empresas allí, ¿eh? Yo no sé si para la segunda empresa habíamos conseguido algún tipo de ayuda. Puede ser. Uh-huh. Ya me queda muy lejos, ¿eh? Pero yo creo que la primera no, pero la segunda sí. De aquí trabajábamos también con la Cámara de Comercio, organizamos también ayudamos a organizar el hermanamiento entre Oviedo y Hangzhou, que sí todas aquellas. Sí. Entonces sí mantenía ese contacto con Asturias y con las instituciones asturianas y por supuesto con muchísimos empresarios asturianos que venían pues eso vía misiones comerciales, cámaras de comercio, sí. etcétera. ¿Y cuándo surge este proyecto en el que estáis ahora? O sea, ¿cuándo ideáis o pensáis que esto que ahora nos vais a explicar tenía sentido y cómo lo fuisteis conformando, cómo lo fuisteis haciendo? Sí, pues mira, te cuento yo. Sí. Nosotros dentro de los sectores en los que te acabas al final especializando, porque es imposible hacerlo todo, había 2 en los que trabajábamos en digitalización de cadena de suministro, que eran sobre todo el sector fotovoltaico y el sector siderúrgico. Y nos habíamos metido ya en fotovoltaica pues en el año 2006 más o menos, cuando la primera oleada, y de aquellas sabíamos más o menos lo que implicaba desarrollar un proyecto fotovoltaico. Y lo que ocurrió fue que en un momento dado hubo una persona que conocíamos en China que nos ofreció intentar hacer un proyecto de gases renovables, ya en la altura del año 2021, justo después del COVID, en Asturias. Y nosotros cogimos, hicimos los números y vimos que no salían. Y que no salían porque no podían salir, porque te costaba más ir a buscar el residuo a las ganaderías que hay aquí en Asturias que lo que valía el gas que podrías obtener luego con él. Entonces lo que hicimos fue, dijimos, bueno, pues esto es muy bonito, pero no salen los números, así que ¿por qué no diseñamos un sistema en base a lo que hemos desarrollado concretamente para la industria de los electrodos de grafito, que habíamos desarrollado en China, que tenía un problema teóricamente parecido en cuanto a originación dispersa, y desarrollamos el sistema que luego patentamos y dio origen a la empresa, para resolver exactamente el problema de la logística de residuos ganaderos en zonas como Asturias de ganadería minifundista. Uh-huh. Y ahora estáis con un proyecto piloto, ¿no? Con un piloto, ¿os habían dicho piloto? Sí. Sí. ¿En qué zona? En el Parque Nacional de Picos de Europa. Vale. ¿Y ese piloto que estáis desarrollando allí, en qué consiste? Básicamente en esto que ha trasladado Juan. Sí, al final se materializó. Claro, esto es muy resumido. O sea, quiero decir, me imagino. Obviamente. Podéis extenderos lo que queráis, ¿eh? Nadie nos corta el tiempo aquí. Pero, claro, tú quieres hacer algo y dices, bueno, no se puede hacer, no tiene sentido económicamente. Pero sigues intentando en la cabeza buscarle la solución, ¿no? Y al final, de lo que te imaginas al principio a lo que luego haces, va evolucionando también. Y nosotros, lo que decía Juan, era pensado en purines, pero acabamos haciendo el piloto de sueros de queso artesano, que es un producto que también por sus características es un subproducto que tiene mucho valor, pero que como se genera en unas queserías pequeñitas, pequeños volúmenes en zonas dispersas, cuesta más ir a recogerlo que luego cuando llegas está degradado ya, y queríamos solucionarlo. Entonces, aquí en Asturias tenemos una gran cultura quesera, un queso que está buenísimo, muchas queserías artesanas, y
Pues cuando le fuimos a nosotros, lo primero que hicimos después de patentar los sistemas, y ya habíamos hablado mucho con las ganaderías y demás, hablamos con el Principado de Asturias y nos dice, y le explicamos y bueno, oye, ¿qué os parece esta idea? ¿Os gusta? ¿Os parece interesante? ¿Tiene sentido en base a vuestra experiencia? Nos dicen que sí y además nos plantean el decir, oye, esto podría aplicarse a los sueros. Uh-huh. Y fue como surge el proyecto de Cabrales, porque lo estudiamos, dijimos, sí, pues la verdad es que tiene todo el sentido, se puede hacer. Y ahí es cuando realmente puedes decir que empieza Agrolinera, Uh-huh. porque ya tienes un objetivo claro. Lo que es muy curioso es que es verdad que cuando arrancamos, o sea, la idea que teníamos en la cabeza no es a la que hemos llegado. Es decir, tú partes de una innovación que puede tener sentido, pero al final, a medida que hablas con la gente y que estudias mejor el problema, lo que tienes al final no es lo mismo con lo que empezaste. Esto empezó siendo un proyecto energético y acabó siendo un proyecto social y climático. Tiene en común que efectivamente utilizas la tecnología para mejorar la situación. Pero esa medida que vas... Pero no es una situación estática que te levantas un día y dices, tengo una idea y esa es la que implementas. No. Tengo una idea y a partir de ahí empiezas a trabajar. Uh-huh. Y os vais encontrando, lógicamente, con distintas situaciones o distintas problemáticas que vais a poder intentar resolver, ¿no? Eso es. Porque al final los residuos, hay distintos tipos de residuos. Como decías antes, empezó con el tema de los purines, pero también lo que acabáis de decir vinculado con los residuos, el subproducto que se generan con los quesos, pero seguramente que aparecen otras cosas. Sí. Que se pueda aprovechar toda esta tecnología que habéis patentado y que estáis ahora poniendo en prueba en un sitio concreto con un subproducto muy concreto, pero que eso puede tener recorrido, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y cuándo constituís la empresa? ¿Cómo estáis trabajando el ecosistema asturiano? Lógicamente entiendo que esto no es un proyecto para Asturias únicamente, sino es un proyecto que tiene un componente más global y de impacto más, como acabáis de decir también, social, pero de sostenibilidad. ¿Cómo se ha ido formando esa compañía y en qué fase estáis ahora? Bueno, la compañía sale después de que realmente desarrollamos el sistema. O sea, hasta el 22 no la constituimos, pero habíamos empezado a estudiar el problema en el año anterior. El año anterior. Claro. Lo que sí es verdad es que a medida que vas viendo, cuando es ese problema, lo primero que haces es sales fuera, a ver cómo lo tienen resuelto, por ejemplo, en el norte de Italia, etcétera. Y te das cuenta que el problema no es Asturias. Asturias es un caso representativo de un problema que abarca prácticamente de la mayor parte de Europa y parte de Estados Unidos. Entonces, partiendo de ahí, te das cuenta que el objetivo no es solucionar un problema que hay en Asturias, sino solucionar un problema que Asturias sea pionera en esto que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y que luego otros sitios donde también tiene sentido puedan ver cómo funciona aquí y lo puedan adoptar. Uh-huh. Y la empresa se constituye en mayo del 22, pero el primer año realmente fue organizar porque claro, las patentes estaban fuera de la empresa, o sea, hubo que organizarlo todo. Y teníamos claro que queríamos hacer el piloto para sueros en el oriente de Asturias, en el Parque Nacional de Picos de Europa, pero hubo que buscar esa financiación. Y hubo que, no solo la financiación, sino que tienes que hablar con el ayuntamiento, Parque Nacional. En inglés, los stakeholders, ¿no? Stakeholders, claro. Confederación Hidrográfica. Son muchos. ¿Y qué os habéis encontrado? Lógicamente, nosotros, en este caso, el que os habla siempre intenta ver la botella medio llena, ¿no? Y ver la parte positiva de lo que ocurre aquí, ¿no? En nuestro territorio, en Asturias. Lógicamente hay cosas que no están bien o que no se hacen tan bien, cosas que no se han hecho tan bien, cosas que se han hecho bien, pero lógicamente hay que mirar al futuro y pensar que lo que hay que hacer es ir mejorando lo que se ha hecho o intentar ayudar a la gente a que mejore. Como emprendedores, que es muy fastidiado emprender, muy fastidiado, muy duro, cuando uno tiene que poner en marcha una idea, darle forma, ordenar jurídicamente lo que tengas en cada momento y lo que toque. ¿Qué os habéis encontrado en esta región, en Asturias, a nivel de apoyos, gestiones, facilidades, complicaciones?
pero y tú, No te preocupes, la realidad es que no nos podemos quejar, precisamente por lo que dice Sí. Verónica, porque quizás porque la necesidad social es tan evidente, ¿sabes? No te encuentras a social y económica. no te encuentras nadie que se oponga frontalmente al proyecto, ¿vale? Si te encuentras resistencia al cambio, y eso es normal, y si te encuentras dificultades del tipo, pues oye, mira, no hay cobertura, a ver cómo hacemos, y si te encuentras, pues, cierta burocracia, porque es verdad que la normativa muchas veces no tiene sentido. porque la o no está tiene, preparada, no está Claro, adaptada. exacto. Ujú. Eso es. y tienes que enfrentarte contra ella. No contra ella, pero bueno, te tienes que amoldar un poquitín Ujú. a lo que te encuentras. Pero a nivel de administración local, la verdad es que ha sido todo facilidades. A nivel de administración regional también. A nivel de entorno corporativo de empresas grandes también nos han apoyado. Ha habido de todo. Pero también ha habido luces y ha habido sombras. Pero bueno, es pero normal. las Eso, luces están ahí. en cualquier relación hay luces y Es sombras. normal, o sea, Sí, no. pero es no- precisamente por esa resistencia al cambio, porque la gente ve una cosa nueva y antes de darle paso, lógicamente, se oponen porque se pierde control. Sí, sí. ¿Sabes? Y hay sectores que son más conservadores que otros. Ujú. Yo también pienso que yo de hecho siempre soy, a ver, defiendo siempre la parte pública en el sentido que yo creo que a veces nos encontramos o se encuentran con legislaciones o con leyes que a veces les impiden hacer ciertas cosas, ¿no? Ellos puede ser que topes con con una persona del ámbito administrativo o de la parte pública que la gente lo ve un proyecto, quiere apoyarlo, quiere darle recursos, pero a veces no puede hacer todo lo que está en su mano porque la gente hay que cumplir unas leyes, esas leyes, como decís, no están actualizadas o no están en el momento actual para dar flexibilidad a ciertos proyectos y eso a veces pues conlleva todas estas trabas burocráticas o jurídicas que te puedes encontrar en el camino, ¿no? ¿Sabes lo que nos daba mucho miedo? Lo que nos daba miedo desde el principio era que el proyecto se politizara. Porque no tiene sentido que una necesidad que es transversal, o sea, no tiene color político. O sea, los ganaderos tienen que vivir bien porque si no se van y dejan de hacer lo que tienen y el campo se despuebla. ¿Sabes? Y esto no es ni de izquierdas, de derechas, ni del medio. Esto es lo que hay. Y el miedo que nos daba es, jolín, tenemos una buena idea, pero hay que tener cuidado cómo la bajas a la tierra. Porque si no la bajas bien y la gente lo utiliza de punto de confrontación, se va a crear una polémica innecesaria. Innecesaria. Y es verdad que es el miedo que hemos tenido y afortunadamente, de momento, esto no ha pasado. Esperemos que no pase. Bueno, al final yo creo que también hay que construir ese, entre comillas, discurso para dejar claro cuáles son los objetivos de un proyecto de este tipo, los retos a los que se enfrenta y lógicamente por qué trabajáis, ¿no? Encima el hecho de que se siente algo inicialmente en nuestra región que sirva de piloto o de campo de pruebas o llamarlo como lo queréis llamar, yo creo que eso es relevante, ¿no? Y en este momento, ¿cuál es la situación de la compañía? ¿Qué estáis buscando? ¿En qué momento estáis? Lógicamente, cualquier proyecto que empieza requiere financiación, ¿no? Lo que se denominan rondas de financiación, ¿no? Para levantar capital, eso que queda muy bien, pero que después también tiene sus cosas bueno, que hay que controlar, lógicamente, sus riesgos. ¿En qué fase estáis ahora mismo? Nosotros ahora mismo estamos en la fase realmente de tener clientes. Es decir, tenemos una estructura muy, muy ligera, en el sentido somos Verónica, yo y otra persona ahora mismo. En el momento de arrancar este proyecto, cuando vimos que tenía potencial, pero que también tenía un tiempo de desarrollo largo, capitalizamos la empresa y lo que decidimos es, mira, no vamos a meternos en deuda hasta no tener ingresos. Porque si no, al final esto no va a acabar bien, ¿no? Sí es verdad que a medida que hemos hablado con fondos, porque al final quieres ver efectivamente que el proyecto no solamente va a ser rentable, sino que es invertible. Es decir, que hay un ecosistema de inversión que cuando tengas que expandirlo, va a estar ahí. Y de hecho, bueno, cada 3 meses les mandamos una carta explicándole los proyectos, mantenemos ese interés vivo, que lo hay, tanto en España como en Europa. Pero el momento en que estamos ahora mismo es el de enseñar las plumas. Es decir, es un momento fascinante porque ahora estamos arrancando El piloto. el equipo ahí arriba y ya no es un PowerPoint, ya es 12 metros de contenedor dando servicio a la DOP de Cabrales y sobre todo resolviendo en Cabrales un problema que en Europa no está resuelto.
Es decir, nosotros lo que les decimos a los queseros, que es la verdad, es que vais a ser la comunidad quesera más sostenible de toda Europa, porque nadie ha hecho esto antes. Y es lo que tiene sentido hacer. Claro. Y digamos, como banco de pruebas, este ejemplo de Tielbe, ¿cómo después eso se puede extrapolar a otros territorios o a otros ámbitos o a otros sectores, ¿no? Que tengan también esos subproductos que podemos, digamos, no sé cómo se dice, reactivar. Sí, como el upcycling, ¿no? Que dicen, no es reutilizar. Sí, la parte de economía circular, ¿no? El reaprovechamiento de los residuos y de todo lo que se genera. La filosofía sirve para todos, porque al final es lo que decía Juan antes, es coger un residuo que se genera de una manera muy atomizada, y gracias a las nuevas tecnologías y esa plataforma en la nube que va a hacer esa logística eficiente y sobre todo va a controlar el estado del residuo para hacer que se recoja en tiempo y forma, que luego permita y en función todo de la valorización que le vayas a dar después. No tiene nada que ver el suero con el purín. Pero nosotros ahora, este piloto lo que nos va a permitir es primero demostrar que el sistema funciona. Tienes ya la plataforma, lo base desarrollado, y a partir de aquí es ampliar el área de influencia no solo geográficamente, sino con otros equipos que complementan, porque cada equipo, tenemos varios equipos patentados que todos van a estar conectados a la plataforma de la nube. Entonces eso es lo que te permite tener esa visión, ¿no? Como decíamos nosotros, esa quesería virtual o ganadería virtual, ¿no? Aquí entra el por qué somos economistas, ¿no? Porque es verdad, si nosotros lo que estamos haciendo aquí no es realmente ciencia en desarrollos científicos. Es mucho más sencillo. Estamos utilizando sistemas y tecnologías que ya se utilizan en la quesería industrial, ¿vale? Donde tienes suficientes volúmenes y procesos controlados, a una quesería que tiene mucho impacto en el territorio y en la población del territorio, pero que no tiene acceso a esa estabilidad de producto y esos volúmenes. Entonces la solución es conseguir estos volúmenes y esta estabilidad a través de tecnología que ya existe. Es nueva, es cierto, porque son sistemas de automatización IoT y sistemas y implementar trazabilidad centralizada con blockchain, pero que son comerciales. Hace 9 años no lo eran, pero ahora mismo tienes cobertura en todo el territorio en cuanto a transmisión de datos. Tienes tecnologías a un precio asequible que se pueden containerizar, y nuestra función aquí realmente es bajar, no es inventar nada nuevo, es dar un uso a una tecnología que ya existe en un entorno que hasta ahora estaba desatendido. Por eso el riesgo tecnológico no es un riesgo de desarrollo, es más bien un riesgo de adopción. Somos capaces de que la gente lo use. Sí, una vez que el piloto está en marcha y conseguimos expandirlo en esa zona, oye, ya no solo la primera fase, nosotros pensamos nuestro servicio, al final nosotros prestamos un servicio con estos equipos. Y lo que pensamos es que es a nivel comunitario, es decir, yo quiero solucionar lo que está claro que no funciona para proyectos de economía circular, cuando estás hablando de pequeños volúmenes, es ese individualismo, es una solución individual para cada una de esas partes, ¿no? Entonces queremos dar un servicio comunitario, es decir, dar una visión, una solución común a un territorio. Una infraestructura de servicio público. Oye, antes me olvidó preguntaros, cuando hablabas del momento en el que estáis y que lógicamente tenéis que ver si este proyecto es invertible, ¿no? O sea, lógicamente cuando se quiera escalar y hay un interés a nivel de inversión, ¿qué os estáis encontrando porque entiendo que sois vosotros los que, pues acudiendo a foros o moviéndoos lógicamente a través de vuestros contactos, experiencia pasada y demás, acudís a esos contactos? ¿Qué os estáis encontrando? Y después también entiendo que cada vez más habrá inversores, fondos que buscan proyectos de impacto, digamos, tanto social como ecológico, ¿no? Sostenible, ¿no? Sí. Medioambiental, que no me salía la palabra, perdón. ¿Qué os estáis encontrando cuando trasladáis todo esto que estamos ahora escuchando? Pues mira, estamos contando dos cosas. Por una parte, receptividad. Efectivamente, hay un ecosistema de inversión que valora el impacto tanto climático como social de estos proyectos, pero afortunadamente se empieza a medir. Es decir, ahora mismo se están exigiendo unas métricas que probablemente hace unos años no se exigían. El proyecto es verde y ya está. ¿Sabes? Ahora te piden, hay que saber exactamente dónde vas, cuál es tu teoría del cambio,
que quieres provocar en la sociedad y cómo lo vas a medir. Es decir, cómo vas a medir que lo que estás haciendo realmente está consiguiendo realizar ese cambio que tú quieres conseguir. Eso para mí es nuevo, porque ni Verónica ni yo lo estudiamos en la facultad. Es una cosa que realmente es útil, porque lo que se mide se hace y lo que no se mide es marketing, en algún sentido. Pero eso es lo que nos estamos encontrando, que hay una serie de cosas que no son métricas económicas puramente dichas, pero que te van a condicionar realmente que tú seas luego capaz de ir a un mercado y decir, oye, déjame dinero porque quiero crear un cambio en la sociedad y lo voy a medir de esta manera. Entonces no solamente es que voy a tener este retorno sobre el capital invertido. Oye, y de cara a este año que va a empezar ya dentro de poco, en 2025 y lógicamente futuros, ¿cuál es el objetivo que tenéis dentro de la compañía? ¿Cuál es, hacia dónde queréis ir? ¿Qué buscáis? ¿Qué estáis ahora mismo dando prioridad? Que entiendo lógicamente pues ese piloto que está en Tielbe, que como me decíais antes que se acaba de conectar o que ya tiene digamos cobertura tanto eléctrica como de otro tipo. Sí. Lo primero es eso, que el piloto, pues oye, que se ejecute y tener esos datos, ese feedback, ¿no? Y poder retroalimentar, o sea, mejorar el producto que tenemos y adaptarlo a las necesidades de los usuarios, ampliarlo, pero bueno, tenemos son varios objetivos que se solapan entre sí realmente, porque por un lado tenemos el piloto, que obviamente es crítico, pero al mismo tiempo ya estamos ya trabajando en entrar en otras comunidades autónomas. Estamos empezando a trabajar con Galicia. Estamos empezando a sentar las bases de un piloto para purines en Galicia. Seguimos desarrollando esa con la vista siempre puesta en el mercado internacional. O sea, por ejemplo, ahora seguimos con la parte de la estrategia de patentes, de propiedad intelectual. Pues las patentes las estamos también extendiendo y bajando. Acabamos de bajar la fase nacional de Estados Unidos, además de europea. O sea, son varias líneas y todas ellas nos van a ir permitiendo afianzar, o sea, sentar las bases, es decir, tener un producto protegido, ¿no? Entiendo, ¿no? Un producto que funcione en el mercado y poder iniciar esas ventas, de manera ordenada pero al mismo tiempo sin perder de vista que queremos, o sea, no nos estamos centrando solo voy a ejecutar el piloto y voy a extenderme aquí, no. Es también pensando en la parte nacional. Le da un valor mucho mayor al proyecto, entiendo, ¿no? Sí, pero sobre todo, siguiendo con lo que decía Verónica, el 25 es el año en que esto deja de ser un proyecto y pasa a ser una empresa. ¿Sabes? Es el año en que realmente ya tienes una base de clientes, ya tienes las soluciones probadas, ya tienes una línea de productos que atiende las necesidades de los usuarios a los que te diriges, ¿sabes? Y ya deja de ser un experimento. Pero ya el riesgo tecnológico, desarrollo de adopción ya está fuera y te centras más bien en hacer las cosas, en desarrollar un proyecto que partiendo de Asturias realmente resuelva este problema. Claro, nosotros el año que viene queremos abrir para mediados de año queremos hacer cerrar, la abriremos ahora a principios de año y cerrarla a mediados de año, una ronda de financiación que nos permita ese crecimiento. Muy bien. ¿Y ya estáis ahí en conversaciones con varios fondos? Sí, ¿no? O sea, sí, realmente hay distintas opciones de financiación, ¿no? La primera parte que va a ser la financiación del proyecto de Cabrales en su fase 2, porque en la fase 1 está en Tielbe. En la fase 2 vamos a estar recogiendo sueros entre Cangas de Onís y Peñamellera, ¿vale? Para conseguir los volúmenes que necesitamos. Esa parte la vamos a hacer con Enisa, ¿sabes? Porque ya es inversión en una serie de equipos que ya estás facturando y ya sabes cómo vas a devolver ese capital. Ya es diferente. ¿Qué ocurre? Con el proyecto demostrado ya ahí, lo que necesitas es escalarlo. Y para eso tienes que entrar en mercados, tienes que invertir en circulante y para eso hace falta ya capital externo. Y ahí efectivamente, como dice Verónica, la idea es buscar a un compañero de viaje que en esta primera ronda te ayude a llegar al siguiente hito. Bueno, pues hombre, yo creo que es un proyecto chulo, ¿no? Como digo yo, ahora mismo para vosotros es vuestro proyecto de vida. Aparte de formar y educar a 2 niñas, que también eso es... Sí, lo sabes. Tiene lo suyo. Yo tengo una solo, pero si lo multiplicas por 2, la cosa se complica, ¿no? Pero bueno, también entiendo que
que será una manera también chula de compartir hacia esos jóvenes pues un proyecto ilusionante para vosotros, un proyecto de vida y un proyecto que aboga por mejorar el medio ambiente y el entorno en el que estamos, ¿no? Es muy motivador. O sea, trabajas, yo lo pienso, se lo dijo a Juan, ¿tú te imaginas estar trabajando, peleándote con los fabricantes chinos o con los clientes que a veces tenías, que era cada uno, pues oye, en este mundo te encuentras de todo y no siempre tienes algo amable, ¿no? Una cara amable a la que enfrentarte. Y estamos felices. Sí, a ver, pasa una cosa también. Es un proyecto muy peculiar para la formación y la experiencia que tenemos Verónica y yo, porque cuando volvimos a Estados Unidos te encuentras con hay gente que, bueno, de aquellas teníamos 30 años. Hace carrera en banca, hace carrera en consultoría, hace un tipo de carrera diferente, ¿no? Tú y yo siempre fuimos un poquitín cabeza loca, en el sentido que vas rebotando de proyecto en proyecto, ¿sabes? Y realmente aquí es un proyecto, te encuentras con que estás dirigiendo un proyecto que realmente aprovechas todo lo que has aprendido durante toda tu carrera, ¿vale? Pero que desde Asturias, que es donde has acabado, puedes aprovechar los recursos para hacerlo crecer que tenemos fuera. Claro. Es todos los compañeros que trabajaron con nosotros, que estudiaron con nosotros, que realmente te pueden ayudar, una vez demuestras que el proyecto funciona aquí, hacerlo crecer al tamaño que tiene sentido hacerlo, que es a nivel del mercado de ganadería tradicional que está en Europa, el 56% del mercado mundial y otro 25% en Estados Unidos. ¿Sabes? Entonces, estamos encantados porque por la parte de Verónica tiene la parte medioambiental, porque eso es medio ambiente. Sí. La parte mía, que es tecnología y finanzas, también complementa muy bien, aunque yo realmente no me veo programando equipos. Bueno, pero lógicamente tienes ese conocimiento y ese expertise también. Sí, no, es necesario siempre saber un poquitín en qué entorno te mueves, ¿no? Aunque acabas haciendo una cosa diferente. Pero es muy ilusionante porque hemos conseguido un proyecto que desde Asturias realmente lo puedes hacer crecer fuera. Y puedes aprovechar toda la experiencia que tienes a las espaldas para que realmente esto sea lo que queremos, que al final es el escaparate donde se mire el futuro de la ganadería europea. Oye, muy bien, pues Juan, Verónica, Juan. Oye, pues muchísimas gracias a los dos por contarnos esta aventura empresarial, que lógicamente, como decíamos antes, es una aventura de vida también y de sentimiento de dónde sois y lo que estáis haciendo, y lógicamente con una visión global. Yo creo que tiene que tener cualquier proyecto hoy en día, porque tiene que ser así, porque el mundo es el que habitamos, y si tú quieres hacer algo que tenga un impacto grande, pues lógicamente tienes que pensar en ese ámbito internacional y mundial, ¿no? Así que, por mi parte, siempre digo lo mismo al finalizar, nos vemos en el camino. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y felices fiestas a los que nos están escuchando, nos escuchen en esta época navideña, a los que nos escuchen después, pues que tengan pues una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, ¿no? Como siempre, en función del momento del día. Es lo bueno de los podcasts. En el que nos escuchen. Venga, pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos.